Buenas, gente, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Exacto, Topogam. Os traigo un tutorial de este programa de retopología en el cual vamos a ver todas sus funciones, o por lo menos la mayoría de las que ofrece y que son útiles, porque bueno, hay herramientas que tiene que ya están un poco obsoletas y que no se utilizan. La retopología, para aquellos que no sepáis qué es cuando tú tienes un modelo de alta, generalmente suele ser un modelo hecho en ZBrush, orgánico, o en Hard Surface, pero también que suele venir de Z, en el cual nosotros necesitamos crear un low poly. Bien, pues Topogam es especialista en esto, en cargar modelos muy pesados de alta y permitirnos herramientas para realizar esta retopo. ¿Solo Topogam hace retopos en el mercado actualmente? No, obviamente hay más programas. Cualquier programa de modelado, Blender, 3D Max, Maya tiene uno de los sistemas de retopo más intuitivos y fáciles. Y también está, por ejemplo, 3D Code o incluso ZBrush con las Z-Spheres tiene la opción de hacer retopo. Entonces, Iván, ¿por qué vamos nosotros a utilizar Topogam? Bueno, primero de todo, como ya hablé en los tutoriales de Reason, un programa especializado en algo generalmente es mejor que los demás en hacer esa tarea. Por algo está especializado en eso. Y Topogam, como su propio nombre indica, está especializado en topología. Tiene un funcionamiento en términos de rendimiento, y aquí vamos a hablar un poco de qué tipo de ordenador te viene bien, muy parecido a lo que sería ZBrush. ZBrush soporta millones de polígonos, como sabéis, en comparación con Madbox, por ejemplo, soporta muchísimos más. ¿Por qué? Porque Madbox tira mucho más de gráfica y en cambio ZBrush almacena toda la información en la memoria RAM. Por eso, si tu ordenador tiene muchísima memoria RAM, soporta muchísimos millones de polígonos. Y eso mismo hace Topogam. Topogam, cuando carga una malla base, una malla de alta, lo que hace es leerlo. En ese momento que lo está leyendo absorbe bastantes recursos de lo que sería el procesador, pero una vez que termina de leerlo lo almacena en la memoria RAM y ahí se queda, ¿vale? Entonces es bastante útil. ¿Por qué? Porque es mucho más estable. Si tú tienes que cargar en Maya, en 3D Max o en Blender un modelo de 30 millones de polígonos, pues lo más probable es que a los 3 minutos explote tu ordenador, ¿vale? No, estoy exagerando, pero los que lo hayáis usado, pues me entendéis, ¿vale? No son programas que estén diseñados para soportar tantos millones de polígonos. Son bastante inestables cuando tienes volumen de trabajo. No solo eso, sino que como segundo punto fundamental, Topogam tiene herramientas muy útiles para agilizar el proceso, hacerlo muy agradable y que realizar una retopo pase de ser una de las peores tareas que hay junto con creación de Vs en la profesión de 3D a ser una tarea pues relativamente agradable y llevadera. Tampoco digo que vayas a sentirte como si estuvieras de fiesta en una discoteca haciéndolo, ni que sea lo más divertido, pero deja de ser terrible y aburrido. Y hablando de terrible y aburrido, no os aburro más y vamos a verlo. Muy bien. Bien. Uy, esto todavía no os lo voy a enseñar. Vamos a ir con este. Bien, cuando nosotros cargamos una malla de alta, que lo podemos hacer en este botón de aquí, que si pulsamos sobre él se despliega un menú y nos indica que podemos cargar una escena. Cargar una escena quiere decir que cuando ya hemos hecho una retopo previa y hemos guardado, pues podemos cargar desde aquí esa escena. Después tenemos cargar referencia. Cargar referencia es, como el nombre indica, cargar la imagen de referencia, que sería el modelo de alta, ¿vale? Podemos recargarlo. Y aquí es una parte importante. Si tú, por ejemplo, este modelo de alta lo has introducido en Z, has hecho algún cambio, lo has guardado con el mismo nombre, puedes darle a recargar y que te lo recargue. Y que no te reviente el archivo. Eso es bastante útil. ¿Puede pasar algún error? Sí, no hay ningún programa que sea 100% estable, pero esto está muy bien. Y puedes reemplazar la referencia también. En plan, utilizar otra. Daos cuenta que esto es muy raro que lo puedas hacer en los otros programas de retopo, ¿vale? Y Load Mesh también es muy interesante porque puede ser que, obviamente, tú cuando haces aquí una retopo, tu programa, o sea, perdón, tu modelo de low, el low poly, no tiene Vs. Tú puedes terminar tu retopo, llevarte la retopo, hacer las Vs, traerlo otra vez, relajar la geometría o hacerle algún ajuste que tú quieras, un corte o alguna historia, y te va a dejar las Vs bien hechas.
Eso es muy goloso también y muy a tener en cuenta. Bien, cuando cargamos la primera malla de referencia, hay otra herramienta que nos ofrece este programa que es bastante interesante, que no mucha gente utiliza, que sería este dibujo de aquí, que nos indica guidelines. ¿Vale? Guidelines, ¿qué sería? Pues hacer un boceto. Si tú tienes un objeto y quieres meditar cómo vas a orientar el flujo de la geometría, más o menos cuántos, pues en el caso de este cilindro, ¿no? Pues bueno, cuántos... ¿De qué voy a hacer la geometría del cilindro? De un lado... Perdón, que está en máscara, no está en... ahora. Pues mira, un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Estas líneas es como si tú dibujaras encima del modelo de referencia una guía de lo que quieres hacer. Lo cual, pues una vez más, y a riesgo de repetirme, es tremendamente interesante. Imagínate en una retopo de una cara poder dibujar previamente las líneas guía de por dónde van a ir los loops de animación. Eso es una herramienta tremenda. En las rodillas, en los codos, en todas las partes que son articulaciones que vas a animar, puedes dibujar previamente los loops que hay que utilizar específicos en esas articulaciones que son muy determinados y que, como no los hagas bien, te va a venir el rig y te va a decir, chaval, ¿qué estás haciendo? Coloca eso bien. Entonces, fundamental utilizarlo, sobre todo para temas de animar mallas posteriormente y hacer unas guías decentes. Y si creas en este momento una nueva retopo en este símbolo más, para empezar a dibujarlo, como ves, la guía no desaparece, sino que se te queda ahí. Entonces tú puedes ya, pim, 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 crear tus vértices. Como digo, muy, muy útil. Bien, una vez hablado esto, vamos a ir al modelo... Bueno, de hecho lo voy a minimizar por si acaso. Al modelo más complejo. Y aquí vamos a empezar a hablar ya del viewport. Bien. Cuando nosotros hemos ya creado una retopo, como he dicho, en este símbolo, más, pues se nos añade aquí en la jerarquía la nueva retopo, que puedes ocultar con estas verificadores, ¿sí o no? Lo mismo, cuando tú importas un modelo de Z, como es este caso, que tiene muchos poligrupos, cada poligrupo pues tiene una zona y te permite ocultar un grupo para poder hacer la retopo. Imagínate que tienes varias partes y te molesta para hacer la retopo, pues puedes ocultar una parte. Vaya, ahí. Y ir haciendo la retopo sin que te moleste. Y listo. ¿Vale? Esta es la zona de jerarquía donde tienes todas las piezas. Aprovechando que estamos aquí, te puedo comentar que otra ventaja más, y a riesgo de decir, oh, son todo ventajas. Pues sí, son todo ventajas. Puedes hacer varias retopos una sobre otra. Imaginemos que, por ejemplo, como ves aquí, este insectoide tiene una malla de cuerpo base, pero tiene placas. Entonces, igual te interesa crear una retopo separada de cada placa, como si fuera un personaje que tuviera armadura, y tú tienes que hacer el brazalete por un lado para crear la armadura, y tienes que hacer, pues, por otro lado, la armadura del pecho, etcétera. Pues, bueno, otro más, y ya tienes la posibilidad de hacer otra retopo encima de la otra, sin ningún tipo de problema. Y puedes moverte entre una y otra, seguir haciendo la de abajo, seguir haciendo la de encima. Como veis, muy útil. Porque hay gente que se cree que solo puedes hacer una retopo. No, no, no. Tú puedes hacer las capas de retopo que tú quieras en función de lo que vayas a hacer después o editar después. Hay mucha gente que utiliza el proceso de retopo. En ZBrush, por ejemplo, lo que hacen es crear como un blockout, lo que sería un boceto rápido del modelo. Lo traen a Topogam, hacen una retopo rápida, dividen en las piezas básicas que necesitan, en plan armadura de pecho, brazaletes, rodilleras, etc. Y lo vuelven a llevar a Z o 3D Max y empiezan ahí a editar los planos ya ellos como quieran. Algo así como un extract de ZBrush, lo que pasa es que, bueno, pues cada uno usa las herramientas como interprete. Es un ejemplo más de lo que podemos hacer. Vale. Con la retopo activa,
pues vemos que aquí tenemos un botón que nos permite ciertas acciones con la malla base, la malla de alta. Nos permite ver una textura si es que la tiene, ver el wireframe si es que no tiene mucha densidad y podemos verlo, y queremos a lo mejor utilizarlo de guía al wireframe para crear nuestra geometría base, etc. Ahora vamos a hablar de algunos de estos botones, no todos son útiles, pero bueno, hay algunos que tienen cierto interés. Los más rápidos son, si yo quiero seleccionar todos los vértices, y hablando de vértices, vamos a hablar de esta herramienta, que es Edit, tecla rápida E, o botón derecho del ratón te permite alternar entre Edit y Create, que es la herramienta de crear vértices, ¿vale? Otro botón derecho, Edit, botón derecho, Create, o sea, siempre vas a estar usando el botón derecho del ratón para cambiar entre esa herramienta y la otra. Ten en cuenta que si estás en otra de estas herramientas no te hace el cambio a Edit, ¿vale? Ahí sí que tienes que utilizar E para volver a él o venir al botón, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, estando en Edit, como ya hablé y os comenté, tiene una navegación muy familiar a 3D Max. En 3D Max tienes 1 para vértices, 2 para líneas, 3 para caras y bueno, luego 4 para... Bueno. Pues aquí es lo mismo. 1 vértices, 2 caras, 2 líneas, 3 caras. Luego aquí tenéis parámetros que bueno, tampoco es que se use demasiado. Círculo pues sería para el tema de la selección. El lazo, pues es si quieres hacer un lazo, etcétera. Rara vez lo vas a cambiar, ¿vale? Si nosotros estemos en la herramienta que estemos aquí, queremos seleccionar, por ejemplo, todas las caras que estamos en caras, pues seleccionamos todas pulsando este botón, All. Si queremos deseleccionarlas todas, pues pulso fuera, pero no te lo deselecciona. Entonces tienes que pulsar en None. None. ¿Vale? Imagínate que tú tienes seleccionadas parte de las caras, pero te interesa hacer la inversa, seleccionar las contrarias. Pues entonces te vas a invertir y selecciona las opuestas. Algo muy similar sucede cuando estás trabajando en vértices y te vas a estas 3 herramientas, lo que te permiten es exactamente eso, seleccionar todos los vértices, deseleccionarlos, invertir la selección, y bueno, esto ya son tonterías. Lo mismo pasa aquí y lo mismo aquí. Por lo tanto, estas 3 herramientas ya las hemos solventado. Las que más vas a utilizar pues son lo de eso, seleccionar todo, invertir selección, poca historia. Ahora nos vamos a estos 3 de aquí. Convertir selección. Si tú, por ejemplo, estás en vértices pero quieres seleccionar caras, pues imagínate que has seleccionado estos vértices. Y dices, caras, por favor, que solo quiero utilizarlo en caras. Pues vas a caras. Perdón, líneas. Estoy yo siempre entre caras y líneas. Y lo mismo, si quieres irte a caras, ahora sí que acierto, pues lo haces, ¿no? Lo que pasa es que siempre te mantienen esa herramienta, tenlo en cuenta, porque a la hora luego de manipular esto, si no lo tienes en Faces, no funciona, ¿vale? Aquí tenemos Symmetry Selection. Aquí lo que nos ofrece, la más interesante, es Select Symmetry, que sería que si yo selecciono, por ejemplo, este vértice, en el caso de que tuviera la simetría hecha en este personaje, pues y pulsara ese botón, me seleccionaría el correspondiente simétrico, ¿vale? Eso es bastante importante porque hay veces que entre tanto vértice acertar en cuál es el correcto te puede dar error, ¿vale? Y la simetría, eso sí que hay que... Por eso yo, por ejemplo, en este personaje no estoy trabajando en simetría porque luego me lo llevaría a 3D Max, le haría un symmetry cuando termine este lado, el lado izquierdo, y me hace ya el otro automáticamente, solo tengo luego que revisar que la intersección de los vértices esté correcta. ¿Por qué? Porque con modelos tan complejos la simetría no siempre la hace bien, el trabajo en simetría, ¿vale? Entonces yo hace ya un tiempo que he dejado de crear la simetría simultáneamente porque da bastante lata. Pero claro, eso solo lo puedes hacer en modelos que sean simétricos, porque si tu personaje no es simétrico, por lo que sea, porque tiene una ceja más levantada, pues entonces, claro, no puedes hacer la simetría. Entonces no te interesa seleccionar el vértice simétrico porque no va a haber una simetría exacta. Al menos en la zona que tiene la diferencia, ¿no? Porque el resto sí que puede ser perfectamente simétrico. Bien, en este otro tenemos Mix Selection que, bueno, este es interesante.
En este caso tenemos un vértice seleccionado. Y para no aburrirte en seleccionar de uno en uno, pues aquí te permite hacer lo típico que hacías también en 3D Max, que es crecer la selección o disminuir la selección, ¿vale? Eso ya al gusto. Si estamos en Edges, seleccionamos una Edge y nos fijamos haciendo zoom de que cuando yo paso el ratón por encima, veis que ahí tiene una L ahora mismo y aquí una R. Si doy doble clic con la L, me selecciona el loop. Control Z para deshacer el movimiento. Y si doy doble clic sobre la R, me selecciona el ring. Bueno, pues que sepáis que hay botón rápido para eso y que no hace falta que te acerques a hacer el zoom para ver dónde está la L o dónde está la R, porque como veis, no siempre computa bien. Entonces, pues ring en esta tecla y loop, ¿vale? Entonces, para trabajar a distancia, yo siempre usaría estos dos botones. Ya para trabajar en cercanía, usaría estos. Y bueno, ya que estoy alejando y acercando, que estoy un poco en los cerros de Úbeda, os voy a explicar cómo moveros dentro del programa. Con el botón central del ratón, esta ruedita de aquí, que es lo primero que se rompe en los ratones, en los modeladores 3D, porque en 3D Max estamos constantemente haciendo zoom así, aquí lo mismo y en la mayoría de los programas también. Entonces, esa rueda es la tecla que más funciona y por lo tanto os recomiendo que tengáis un buen ratón porque vais a destrozar ruedas que da gusto. Entonces, con esa rueda, botón central, hacia adelante, hacia atrás, hace zoom. También lo hace con Alt y botón derecho, te sirve lo mismo, pero obviamente es muchísimo más rápido la rueda. Con el Alt y el botón central pulsado, paneamos. Y con Alt y botón izquierdo, rotamos. ¿Vale? Estos son los movimientos básicos, muy similar a 3D Max. O sea que fácil para trabajar con ello. Bien, también nos sale cuando seleccionamos una edge o un vértice, pues el típico gizmo de transformación. Que si lo quieres mover, que si lo quieres, bueno, pues en el caso de una cara, pues igual te interesa escalarla, etcétera, ¿vale? Eso es. O rotar, pues bueno, es básico y fácil e intuitivo de utilizar porque es exactamente igual que lo es en 3D Max y en la mayoría de programas con el gizmo de transformación. Es bastante intuitivo. Bien, si seguimos, aquí ya hay herramientas que, bajo mi punto de vista, no se utilizan prácticamente. ¿Vale? ¿Alguna aquí que yo considerase utilizar? Bueno, esta de crear simetría no la voy a utilizar porque dado que estoy grabando con el OBS ya me está chupando muchos recursos y me está consumiendo este modelo, pues como os he dicho, que esto no es lo comentado, cuando tú tienes el objeto de alta cargado te aparece aquí la información de él. Y aquí como veis tiene 27 millones de polígonos y en total 54 millones de vértices, lo cual es muy pesado. Y como os he dicho, absorbe memoria RAM. Como veis aquí, en el administrador de tareas, pues casi 32 GB de memoria RAM. Yo como tengo 64, lo soporta bastante bien, pero que tengáis en cuenta que si vuestro ordenador tiene 32 millones, sí, 32 GB de memoria RAM, pues obviamente con este modelo ya no podría, muy probablemente, y os daría bastantes problemas. Tenéis que manejar siempre un baremo de qué millones de polígonos soporta vuestro ordenador. Pues no es lo mismo uno que otro. Bien, sabiendo eso, yo no voy a hacer la simetría, pero sí que podríamos seleccionar este lado y decirle que con este botón que nos cree la simetría aquí, sin haberla hecho de inicio. Lo cual, bajo mi punto de vista, es interesante porque así te ahorras todos los errores de creación de simetría que da mientras estás trabajando en paralelo. Aunque, insisto, yo lo haría en 3D Max, es más estable, lo soporta mejor y sobre todo no tienes un modelo de 32 millones cargado en el programa, mientras encima te computa cómo hacer la simetría todo esto. ¿Vale? Entonces va a ir más fluido el hacer la simetría solo del low poly en 3D Max o en tu programa de modelado. Bien, aquí herramientas simples para refrescar, para borrar y luego aquí
sin más. Sorprendentemente, y yo cuando empecé a usar Topogan, yo no sabía que Topogan puede vaquear. Vaquea. Nunca lo he utilizado. Si os interesa que lo investigue, pues me lo comentáis y lo intento investigar a ver qué tal vaquea Topogan. Pero personalmente no lo voy a incluir dentro de este tutorial, ¿vale? Pero bueno, si soporta tantos millones de polígonos como soportando modelos de Z, la verdad es que probablemente no haga un mal trabajo, ¿vale? Si pulsamos aquí, se activan las herramientas y como veis, pues bueno, tiene la posibilidad de utilizar Cage, ver el wireframe, tamaños de mapas, bueno. Pero como os digo, yo no lo he utilizado nunca, por lo tanto, no sé cómo funciona. Después tenemos Show Tool Options, que sería este botón que es para habilitar o deshabilitar esta ventana tan útil, ¿vale? Así que siempre tiene que estar activa. Tendríamos la opción de ver la simetría y este botón pulsado lo que te permite es ver dónde está el eje de simetría, ¿vale? Como vemos, está perfectamente centrado. Teóricamente puedes desplazarlo, pero es bastante horrible la manipulación de esta herramienta aquí en Topogan. Tendrías que hacer como un nuevo y mover el eje, así que os recomiendo que centréis vuestro FBX en los ejes de coordenadas 0, 0 o cualquiera de los objetos, que los traigáis siempre perfectamente centrados y así no vais a tener ningún problema ni tener que andar desplazando el eje de simetría y demás. Es bastante engorroso manipularlo aquí, ¿vale? Lo desactivas y se te quita esa línea. Luego, otro... Esto es para el Show Scene View, que es para ver la jerarquía. Este botón es interesante porque está orientado para aquellos que quieren utilizar la tableta gráfica y usar la herramienta Draw, que es como para dibujar. Eso interpreto yo, porque esto lo que hace es que cuando tú pulsas aquí y vas a crear, pues te deja un lazy mouse. ¿Veis cómo deja esa línea de rastreo cuando dejas pulsado? Pues bajo mi punto de vista, eso está destinado para hacer retopo con tableta gráfica, ¿vale? Porque si tú lo desactivas y haces lo mismo, perdón, ya no te deja línea roja, ¿veis? El ratón o el vértice que estás intentando crear va pegado al cursor. Es interesante y lo podéis utilizar cuando gustéis. Bien, ahora vamos a ir... Un segundito que yo... Bien, ahora que vamos a entrar con el tema de manipular los vértices, crearlos y demás. Como he dicho, tecla C, entramos en el botón Create, que sería el opuesto con el botón derecho a el Edit. Entonces pulsamos derecho, Create, letra C, como digo, y nos permite ir creando de uno en uno los vértices. A medida que los vamos haciendo consecutivos, él va creando una edge, una línea, ¿vale? Entonces, esto es útil para tú ir llevando una guía de lo que estás haciendo. Ahí, ¿vale? Vas haciendo y vas haciendo. Si quieres unir esas líneas, ya tendrías que irte a esta herramienta, que sería la herramienta Bridge, pero que bueno, vamos a ir viendo con calma. Ahora lo que vamos a ver es cómo mergear los vértices. Con la herramienta Edit, seleccionamos, perdón, que estoy en Edges, vamos a deseleccionar esto. Vamos a seleccionar un vértice y pulsando Control, ¿veis cómo el de al lado se pone en rojo? Eso es que te los va a mergear, ¿vale? Entonces, esto lo vais a usar bastante también, porque te permite fusionar los vértices e ir reduciendo o modificando la geometría según necesites. Como hemos hablado ya sobre la R y la L, vamos a seleccionar una línea, pues vamos a hablar de cómo añadir un loop, ¿vale? Tenemos con la línea seleccionada y seleccionamos el ring, pues nosotros con Shift pulsado y el botón central, no, pero en R, no en L, que siempre se me va la pinza,
ahí, en L. Shift, botón central en L, pulsamos, dejamos pulsado y vamos arrastrando a donde queremos llevar el nuevo loop, ¿vale? Y ahí nos lo crea. Y para borrarlo, Shift en R y lo elimina. Pero como os digo, el colapse aquí no funciona nada bien. Entonces, yo no lo haría así, lo haría de otra manera. Pero bueno. Ahí. Vale, en las herramientas que tenemos en ToolEdit tenemos algunos parámetros que podemos utilizar. En estas, como en muchos programas, si dejamos el ratón un poco encima, nos indica un poquito qué hace la herramienta, ¿no? El Negative Scale, por ejemplo, nos permite escalas negativas como para invertir, ¿vale?, el plano. Symmetry Transform nos permite pues hacer, cuando la simetría está activa, pues hacer temas de symmetry. Component selecting. Vale, todo esto es relativo a cuando está la simetría activa, en este caso no nos compete, pero bueno, aquí esta herramienta creo que la tenemos ya bien hecha. Bueno, vamos a lo que sería la última parte, que me estoy ya perdiendo. Sería la herramienta Bridge, que nos permite unir todos estos vértices, ¿vale? Entonces nosotros vamos uniendo. Probablemente en Maya esto sea bastante más intuitivo porque tú creas los vértices, haces un clic entre ellos y automáticamente te lo rellena. Pero bueno, eso es muy similar a si deshacemos esto y elegimos aquí en las herramientas que nos ofrece Faces, entonces ya lo va haciendo, ¿veis? Ya no es tan cansino como sería. Incluso con la primera, que sería Edges, si nosotros vamos cerrando y pulsamos, dejamos pulsar el botón izquierdo, va automáticamente rellenando. Lo que pasa es que tienes que volver a hacerlo cuando cambias de nivel, ¿vale? Pero es bastante intuitivo. Ya te digo, dejando pulsado, en alguna zona te puede fallar, como ha pasado ahí, que no ha continuado, pero te lo hace. Bien, en este hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos y va creando él automáticamente, sin soltar, una línea. ¿Veis? Ahí. Cambiamos. Bueno, la tecla rápida de Bridge es B, Shift B, perdón. Seguimos, hacemos otro, ping, 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 ping y ping. Lo que pasa es que esto te va desorganizando un poco lo que es la geometría, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas para arreglar después. Y en esta otra herramienta, que sería Straight Lines, simplemente dibujas una línea recta y te hace otra. Una línea recta y te hace otra. Esto es una maravilla. Línea recta, línea recta. Con esto haces retopos a una velocidad tremenda. Y ya como última herramienta básica, el resto las comentaremos en el siguiente tutorial, porque ya llevamos casi la media hora y no me gusta pasar de ahí porque la atención se dispersa. Vamos a ver cómo relajar esta geometría para que quede un poquito mejor, ¿no? En la herramienta de aquí que trae un pincel tenemos una herramienta que sería Relax. Le decimos Keep Borders porque si tú haces Relax cerca de un borde te lo va a estropear. Bueno, aquí te puede interesar para ponerlo recto, pero una vez que está recto, pues no te interesa que eso cambie. Entonces Keep Border y ya no hace nada en el borde.
Entonces tú puedes ir ya relajando la geometría. Puedes subirle la fuerza aquí. Como veis, el cursor es muy similar al de Cetra. Tienes el fall off para ver la influencia del anillo exterior y demás. Pero bueno, tampoco hay que... Eso es. Y ahí va relajando. Aquí, como veis, tenemos el problema de que como ese está mal, pues no nos lo va a relajar en condiciones. Entonces tú lo que tienes que hacer es para Edit, colocar el vértice donde tú quieres que esté, para que todo esté más o menos ordenado. Y entonces vuelves a Shift B, que sería el Relax. Perdón, ese es Bridge. El Brush era B, ¿no? Sí, B. Eso es. Y lo relajas. ¿Vale? Y con esto, pues vas dejando la geometría perfecta. Perfectamente alineado todo. Hombre, en la medida de lo posible. Si tienes una geometría tan bacheada como esta que tengo yo aquí, pues obviamente no te va a quedar precisamente recto y perfecto, ¿vale? Y estas serían las herramientas básicas. Ahora mismo tenéis conocimiento de toda esta barra, de qué parte es útil y qué parte es inútil. Tenéis conocimiento de la jerarquía, que ya os permite pues tener una retopo o más, desactivar o activar objetos para ver cuál os interesa hacer. Y tenéis conocimiento de estas dos herramientas que son las principales y cómo unir y cómo utilizar Bridge para unir todos las faces y relajar la geometría. En el próximo vídeo vamos a hablar ya de las herramientas como nos quedan, la de Draw. Vamos a hablar también de Slide, Tubes y otras que son un poquito más ya situacionales, pero que son tremendamente útiles, sobre todo alguna de ellas, ¿vale? No creo que nos lleve el siguiente vídeo media hora como ha sido este, pero prefiero dividirlo en dos y que os sea más cómodo y llevadero. Pues bueno, señores, como siempre os digo, si os gusta mi contenido, si sentís que lo explico bien, os agradecería un suscribirse para ir aumentando pues la clientela, diría yo, los seguidores y que el canal crezca. Y sobre todo también, si tenéis dudas, es importante que me lo comentéis en comentarios. Ya nos pasó en la serie de Reason que a mí vuestras dudas me ayuda a ampliar el contenido de los tutoriales y también me ayuda a mí a aprender cosas que yo a lo mejor pues no me doy cuenta de que no explico y que puedo explicar en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Chao.